Muy bienvenidos y bienvenidas hermanos, hermanas. Un gusto estar aquí. Hoy día nos corresponde dar la reflexión de la palabra, así que siempre esto es un trabajo comunitario y es bueno que cada uno de ustedes y nosotros los que estamos acá podamos construir e interpretar la Escritura para nuestras vidas, para nuestra iglesia. La palabra nunca tiene una interpretación individual, siempre se hace en comunidad. Así que partimos este año nuevo, pero hablando de cosas que ya fueron dichas. O sea, partimos este año nuevo hablando de cosas, digámoslo así, antiguas, ¿ya? Y ahí mi hermano José, va a estar publicando una preguntita que me gustaría que pudiésemos responder para introducir el tema. ¿Qué significa para usted ser cristiano o ser cristiana? En breves palabras, ¿qué significa para usted? Así que por mientras vamos viendo las respuestas, pueden ahí poner en el chat en breves palabras. Ya. Lo que nos corresponde hoy, el tema es: mira el significado y síguele. Mira el significado y síguele. ¿Ya? Pueden ir comentando por ahí. Y por mientras que van escribiendo, ya, aquí veo algunas respuestas. Dice... ya. Pero asociada al tema. Vamos a orar por mientras que ustedes van pensando qué significa ser cristiano o ser cristiana. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias nuevamente por este año, por tu fidelidad, Señor, por todo lo bueno, por toda la buena dádiva, Señor, que hemos recibido. Siendo buenos o malos, Señor, estamos aquí delante de ti, Señor. Pero quisiéramos también confrontarnos, Señor, que tú nos hables, que tú nos muestres, que tú hagas un diagnóstico de nuestra vida, de cómo estamos, cómo está nuestra fidelidad, cómo está nuestra confianza en ti, cómo está nuestra espiritualidad y nuestra fe, Señor. Queremos evaluarnos nosotros, Señor, como sucede cada año en distintos trabajos, Señor, se hace un análisis de cómo estuvo el año, un análisis de cómo estuvo el trabajo. Bueno, Señor, nosotros queremos, Señor, ser perseverantes y analizar, diagnosticar, ver el estado de nuestra vida espiritual, Señor, delante de ti. Así que para eso, Señor, pedimos tu ayuda, que tú hables a nuestros corazones, ilumines, Señor, nuestra mente y hagas retroceder toda tiniebla, hagas retroceder todo plan del enemigo, Señor. Te agradecemos por este tiempo y te bendecimos, Señor, porque has sido bueno y piadoso con nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, Señor. Bueno, hermanos, si no hay comentarios, seguir a Cristo. Sí, aquí dice: soy una escogida de Dios, seguidor de Cristo, seguir a Cristo, ¿sí? Discípulo de Cristo, representar a Jesús en su amor y ejemplo. Así que, bueno, con esos comentarios tenemos un estilo de vida, dice José. Muchas gracias, hermano. Qué bueno poder leerlos sobre qué entendemos por cristianismo. La verdad es necesario hablar de esto. Voy a estar compartiendo pantalla. Es necesario hablar de esto porque hay un poquito de confusión en algunas ocasiones. No sé si usted me entiende, pero a menudo la gente se confunde. A menudo muchos creen o muchas creen que son cristianos por determinadas actividades que hacen. Entonces, hoy día vamos a ver, mira lo que significa y sigue a Cristo. ¿Qué significa entonces para mí ser cristiana o ser cristiano? Bueno, una cosa puede ser lo que nosotros creemos que significa y la otra puede ser lo que significa para Jesús o lo que significa en la Biblia. Así que partimos hablando de lo necesario que es definir lo que significa ser cristiano, definir lo que significa ser cristiano, porque hay confusión en torno a ser discípulos, en torno a ser cristianos. He escuchado comentarios, incluso hemos visto a personas que siguen a presidentes, cosas así, o tipos famosos, y dicen: no, este es cristiano porque se viste así, ella es cristiana porque usa la falda larga, ella es cristiana porque no se maquilla, ella es cristiana porque no se pinta el pelo azul, ella es cristiana porque la vi orando una vez, o
alguien oró por ella, él es cristiano porque su familia es de creyentes, él es cristiano porque participa de las actividades de la iglesia. Y la verdad es que pudiera ser. Hace un tiempo atrás a los misioneros se les reconocía porque usaban terno y corbata. ¿Cómo sabemos que era misionero? Porque ocupa terno y corbata. ¿Cómo sabemos que es cristiano? Porque hizo una oración, se bautizó y es miembro de la iglesia. Y hemos recibido, hermanos, hermanas, en nuestra iglesia, no hay que ir muy lejos, a personas que han tomado cursos, han completado, han obtenido los diplomas, se han hecho miembros, se han bautizado, pero al tiempo después nos enteramos que no eran creyentes, nos enteramos de que abandonaron la fe, dejaron de creer en Jesucristo, o en realidad nunca creyeron. Entonces, por eso es necesario que hablemos de el significado para que podamos evaluar si estamos siguiendo o no. Mira lo que significa y síguele. Vamos a ir a dos pasajes. Uno en Mateo, donde podemos ver a los primeros seguidores, y otro en Lucas, donde Jesús habla del costo del seguimiento. Hay que poner una aclaración aquí, y es que el libro de los Hechos, cuando escribe Lucas, dice que a los cristianos se les designó así por su seguimiento de Jesús. O sea, a los que eran discipulados por Jesús, a los que confiaban en Él y le seguían su camino, se les llamaba cristianos. Obviamente hoy día no podemos seguir al Jesús humano porque no está, pero sí está el Jesús resucitado y glorificado a quien seguimos, como dice Pablo. ¿Ya? Así que Mateo 4, versículos 18 al 22 y Lucas 5, versículos 1 al 11. ¿Ya? Respecto a la primera, dice lo siguiente: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Entonces, primeramente no encontramos una alusión a su vestimenta, a su lenguaje, a las actividades, quizás sí, pero no encontramos ese tipo de alusiones. Aquí encontramos actitudes concretas frente al llamado de Jesús. Respecto a los primeros seguidores, entonces, ¿qué significado tiene o qué significado tuvo para ellos? Se nos narra que hay 4 personas aquí, o 4 personajes en este relato. Pedro y Andrés primero, y encontramos también a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se nos dice. Entonces, de los primeros se nos dice que dejaron las redes, y de los segundos se nos dice que dejaron la barca y a su padre. Y bueno, en la mayoría de los relatos vamos a encontrar la alusión a lo mismo, siempre al trabajo, siempre a la economía, y siempre a la familia y a la autoridad principal en ese entonces, que era el padre, ¿cierto? Estamos en una cultura patriarcal, no en el sentido de que hablan hoy día quizá el feminismo, sino en el sentido de que el padre era el responsable de continuar la tradición en sus hijos. O sea, yo honro a mi padre mientras sigo a mi padre, mientras aprendo su oficio, aprendo su profesión y continúo su legado. Es una forma de honrar el pasado y honrar al padre. Entonces, ¿qué significado tiene? Bueno, las redes simbolizaban para esos pescadores su fuente de trabajo, su fuente de ingreso. Esa era su economía, su riqueza. Y respecto a los hijos de Zebedeo, bueno, su padre era su herencia, su tradición, era lo que a ellos los definía, su identidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la economía, la tradición humana, la autoridad del mundo, para ellos pasó a desplazarse debido a la persona de Jesús. O sea, Jesús ahora es su prioridad. Y por causa de Jesús pueden dejar su economía, pueden reemplazar las autoridades del mundo. En otras palabras, están dejando el sistema. Se están automarginando. O sea, lo que dice la sociedad, lo que
la economía, lo que la riqueza representa para la sociedad, lo que la autoridad representa para la sociedad, los discípulos lo están abandonando. Así que en un primer sentido, acá tenemos los ejemplos de los primeros seguidores. Pero, ¿qué podemos decir de los que no le siguieron? Y aquí me equivoqué porque es Lucas capítulo 5, versículos 11 versículo 1 al 11. Dice la Biblia que iban caminando cuando alguien le dijo, o sea, iba caminando Jesús con los discípulos, después de hacer muchos milagros, después de alimentar a muchas personas, después de estar con los pobres, Jesús dice que iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le responde, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Otro afirmó, otra persona, un tercer personaje que no sabemos el nombre, dice, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Bueno, esto lo dice la NBI. Siempre me llamaron la atención estos relatos de cómo ocurrieron, quiénes eran estas personas, qué hacían, cómo llegaron a Jesús, se acercaron ellas, Jesús se acercó a ellos tal vez, no lo sabemos exactamente, pero sí vemos la iniciativa siempre del Señor de estar mirando a las personas y llamándolas, en una invitación, pero también en un imperativo. O sea, Jesús no le está diciendo, si quieres me sigues, si tienes tiempo me sigues, si te parece me sigues, sino que le está diciendo, sígueme. O sea, es una invitación imperativa, es también un mandato que exige obediencia. Pero miren lo que responden ellos. Respecto al primero, ¿qué podemos decir respecto al primero? Bueno, la primera persona que se le acerca a Jesús y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. La respuesta que Jesús hace es muy curiosa, porque en el fondo le está diciendo, las personas tienen lugares donde ellas se acomodan, donde ellas se apegan. Las personas buscan seguridad en una casa, las personas buscan seguridad en un lugar que nadie las mueva de ahí, ¿cierto? Pero el Hijo del Hombre, o sea, Jesús mismo, no tiene y tampoco quiere un lugar fijo, sino que Jesús se mueve porque el Espíritu de Dios se mueve, porque el Padre lo mueve a trabajar por la salvación del ser humano, ¿cierto? Entonces le está diciendo, si quieres seguirme, no debes tener apego a lugares, no debes tener apego a estar quieto. O sea, si nos dijera tal vez hoy día, nos diría de la siguiente manera, si quieren seguirme, yo no me encuentro sentado en las bancas. Si quieres seguirme, tienes que salir de tu banca. Porque el Hijo del Hombre no vino para estar sentado en una banca, sino que vino a anunciar, a dar buenas nuevas a los pobres, vino a dar buenas nuevas, a dar testimonio del reino de Dios a las personas para su salvación. Eso le está diciendo Jesús a esta primera persona. Jesús no necesita estar inmóvil, Jesús está en movimiento. Entonces, si alguien quiere seguirlo, debe moverse con él. Pero muchas veces encontramos en la iglesia personas que no los mueve nada. Pasan sentados y de ahí no quiere que nadie los saque. O incluso cuando le pedimos algo a una persona nos dice, no, miren, prefiero que lo haga otra persona, a mí no me muevan de aquí porque yo no soy bueno en esto, y excusas. Pero la verdad es que Jesús no le pregunta ni está interesado en la excusa, sino que le deja desde claro las condiciones. Si quieres moverte, si quieres seguirme, debes moverte de donde estás. Si quieres seguirme, debes romper con tu pasado, dejar tu economía, dejar de que las riquezas sean tu centro, dejar que tu familia sea tu centro, dejar que el sistema, la sociedad sea el centro de tu vida. Ahora yo voy a ser el centro de tu vida. Respecto a la segunda persona, dice, a otro le dijo, sígueme. Y esta persona le dice, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Ahora, quizás como
leemos este pasaje con esta distancia temporal, se nos hace más difícil. Pero en el siglo I, esta era una de las virtudes de las personas, una virtud de los judíos y también de los gentiles. Era un derecho religioso fundamental y era un derecho social. O sea, la persona que iba a enterrar a su padre estaba cumpliendo no solamente la ley, sino que también con lo estipulado socialmente, estaba cumpliendo con la moral de la época. La persona que enterraba a sus padres, que enterraba a los muertos, estaba honrando a Dios y además estaba siendo misericordioso. Entonces, ¿cómo veía una persona en la época quién era misericordiosa? Bueno, porque se dedicaba a enterrar a las personas y más aún si era su padre. Pero Jesús le dice lo siguiente, o sea, Jesús le está pidiendo algo que culturalmente está bien, algo que moralmente está bien. Jesús le recrimina y le responde, le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. En el fondo, esta persona estaba poniendo un derecho fundamental social, un derecho fundamental religioso por encima de Jesús. Fíjense en la palabra, primero déjame, o sea, primero esta actividad que está en mi vida, primero deja cumplir lo que la sociedad ha estipulado como correcto y después voy a seguirte. Y eso está mal. O sea, nuestra fidelidad, nuestra prioridad debe ser siempre el Señor y su reino de Dios, el Señor y sus buenas de salvación. No hay ninguna labor social, no hay ninguna moral contemporánea, no hay ninguna moral, no hay nada que se compare con la centralidad de Jesucristo. Y lo que pasa con la tercera persona es muy parecido. Dice, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Nuevamente, primero déjame hacer esto. Primero, Señor, déjame estudiar. Primero, Señor, déjame estar bien conmigo mismo. Primero, Señor, deja que yo haga esto y después podría seguirte. Nuevamente se notan las prioridades de las personas. Cuando Jesús llama a una persona, de inmediatamente en la respuesta que vemos, no solo la que oímos de él, sino la que vemos, marca o nos deja ver la prioridad que hay en su corazón, el rol que Jesús cumple en su vida. En este caso, esta persona puso a su familia antes que a Jesús. Sus prioridades estaban en su familia y luego en Jesús. Bueno, Jesús le dice, nadie que ponga la mano en el arado, o sea, nadie que quiera trabajar en el reino de Dios y mire hacia atrás o tenga otra prioridad que no sea Jesús, es apto para entrar al reino de Dios. Ahora, si no nos queda muy claro qué significa seguirle, tenemos este relato en Lucas también, 14, versículos 25 al 27, dice que grandes multitudes seguían a Jesús, que él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. O sea, Jesús nos está pidiendo algo totalmente radical. ¿Qué significa ser cristiano? Bueno, significa ser una persona radical. Significa ser una persona que rompe con su pasado por causa de Jesús. O sea, no solamente Jesús rompe con la historia humana, con un antes de Cristo y después de Cristo, sino que Jesús rompe con mi propia historia. Jesús marca un antes de Cristo en mi pasado y un después de Cristo cuando le conocemos. En el seguimiento vemos nuestra fe, vemos cuánto o cuán importante es Jesús para nuestra vida. Y se nos agrega algo más, no basta solamente con romper el pasado, no basta con descentralizar nuestra vida, que la riqueza, lo económico pasa a segundo plano, tercer plano, que la familia incluso pasa a segundo plano, que nuestra vida pasa a segundo plano, sino que es necesario también renunciar a nuestra vida. ¿Y a qué se refiere con renunciar a nuestra vida? No se refiere a que tengamos que dejar nuestros trabajos, renunciar a ellos, dejar nuestras carreras, dejar a la familia, abandonarla. No significa eso. Significa las prioridades. O sea, mi primera prioridad es Jesús. Yo voy a cumplir con lo que Él me encomienda. Y si coincide mi oficio con la vocación cristiana, mejor. Pero no separo estas áreas de la vida y a Jesús en un cajón, en una cápsula, sino que Jesús
es la agenda de la vida. O sea, Jesús es el programa de tu vida. Y no un punto, no un punteo más dentro de tu agenda. Jesús es la agenda de tu vida, no un escrito más en tu agenda. Ahora, ¿qué significa? Primero, como habíamos dicho, significa romper con tu pasado. Que lo económico no cumpla un rol central, que las riquezas no sean lo fundamental en tu vida. Porque Jesús ahora es tu riqueza, porque Jesús ahora es tu sustento. Todo lo demás pierde su valor. Lo que dice la sociedad, lo que dice tu familia, las prioridades del mundo, las prioridades de tu familia, las prioridades que se definen para ti pierden su valor, porque Jesús tiene un valor mucho más grande. La tradición humana, la autoridad que vemos en el mundo también pierde su valor. O sea, yo le soy primero fiel a Jesús y después vemos las otras cosas. Primero soy fiel a Jesús y después a los demás. Si algo me dice que debo ser fiel a las personas, estoy quizás rompiendo con la fidelidad de Jesús. Lo primero es Jesús, ser fiel a Él. Lo tercero, si alguien quiere seguir a Jesús, debe moverse por donde Jesús quiere, debe moverse por donde Jesús se movió. Las excusas como que otra persona lo haga, no me muevan de aquí, no me muevan de mi asiento, voy a la iglesia, me siento y escucho, eso no es válido, porque seguir a Jesús implica movimiento, implica sacrificio, implica desapegarse de las cosas, desapegarse de la sociedad, del sistema de la sociedad. Lo cuarto, todo aquel que tenga a Jesús por poco no es apto. Todo aquel que no tenga prioridad como Jesús no es apto para seguirle. No se puede seguir a Jesús a media. No puedo luchar con mis prioridades. O sea, ¿es Jesús o no es nada? ¿Es Jesús todo en mi vida o no es nada para mi vida? Lo quinto es que todo aquel que ponga a su familia antes que Jesús no es apto para seguirle tampoco. No significa, como decíamos, abandonar la familia, sino que mi prioridad, ahora mi familia será Jesús, ahora mi familia es el Padre de Jesús, ahora soy adoptado, ahora mi familia principal es la iglesia también, ¿cierto? Y lo sexto es que debo renunciar a mi vida para ganarla también. O sea, no me voy a autorrealizar sin seguir a Jesús. Hay muchas personas que dicen, mira, estudia una carrera, haz esto, sé profesional, cásate, cumple con esto y después piensa en seguir a Jesús. Pero no, lo esencial aquí es seguir a Jesús. Esta es la verdadera vocación. Y todo lo demás se sujeta a esta vocación cristiana, seguir a Jesús. Y para nuestras visitas, para ir terminando, ¿por qué es central, por qué es urgente, por qué es de vida o muerte seguir a Jesús? ¿Por qué es tan importante para los cristianos seguir a Jesús? Si tenemos visitas, si hay gente que nos está escuchando o si hay gente que posteriormente va a ver este video, bueno, le hago la pregunta, ¿por qué es necesario que Jesús sea el centro de tu vida? ¿Por qué es necesario? Bueno, aquí muchos de mis hermanos van a responder a una voz diciendo que es necesario porque Él es el Señor de la vida, porque Él es el autor de la vida y como autor de la vida vino a vivir por nosotros y dio su vida por nosotros. O sea, este Jesús a quien nosotros seguimos dio su vida y murió por causa de nosotros, para darnos un valor. O sea, reconociendo nuestro valor, Jesús da su vida. Jesús nos ama tanto, nos ama radicalmente que ofrece su vida por nosotros. Ofreció su vida por nosotros. ¿Y cómo reaccionar nosotros ante eso? ¿Cómo ser indiferentes ante el amor de Dios? ¿Cómo no considerar el valor de Jesús para nuestras vidas si Él lo ha dado todo por nosotros? Así que, visitas, hermanos y hermanas, la centralidad de Jesús es esencial. Así demostramos nuestra fe en Él, así demostramos nuestra confianza, nuestro amor en Él, y así demostramos nuestra espiritualidad, nuestro cristianismo. Si vemos a una persona que posterga el seguimiento de Jesús, esa persona no es cristiana. Si vemos a una persona que tiene distintas prioridades, pero no Jesús, no el trabajo, no la vocación de Él,
de ir a salvar, de ir a anunciar la salvación de las almas, esa persona debería cuestionarse su cristianismo, debería cuestionarse su seguimiento. Las condiciones no las ponemos nosotros, las condiciones para seguirlo las puso Jesús. Y frente a esas condiciones no hay excusa. Así que, si el Señor te preguntara hoy, ¿quieres seguirme? ¿Qué responderías? ¿Dejarías todo y le seguirías? ¿O le dirías, Señor, primero mi familia, Señor, déjame primero hacer esto, Señor, primero estoy yo, después tú, primero está lo que dice la sociedad que es correcto y después tú? ¿O el Señor marca un antes y después de nuestra vida? Así que, hermanos, oremos por lo que el Señor tiene para nosotros, oremos también por nuestra vida espiritual. Oremos por las visitas para que puedan tener un encuentro con Jesús. No que sea una decisión más en sus vidas, sino que sea la decisión de sus vidas. Tenemos mucha gente en nuestra iglesia que ha pasado por distintos cursos, tenemos mucha gente que ha estado calentando la banca, sin seguir a Jesús, sin querer moverse, sin querer renunciar a su pasado, sin querer que Jesús sea su riqueza, sin querer que Jesús sea la prioridad de su vida. Y nosotros hemos permitido eso también. Nosotros debemos ser honestos con las personas. O sea, esto no es una decisión más de sus vidas. Esta es la decisión de sus vidas. Así que oremos, hermanos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tu evangelio es radical en nuestras vidas y tú has sido claro en tu mensaje en la Escritura, Señor. Si leemos los evangelios, si leemos, Señor, las cartas, si leemos a Pablo, si leemos el Antiguo Testamento, Señor, incluso Elías, Señor, cuando le dice al pueblo, ya basta de caminar con muletas, ya basta de caminar cojeando. Si eres tú, Señor, el Dios de ellos, que te sigan. Pero si no eres, que no te sigan, Señor. No se puede hacer cosas a medias en el cristianismo. No se puede, Señor, tener distintas prioridades para caminar contigo, Señor. O caminamos contigo y dejamos todo, o no caminamos y nos quedamos con nuestras riquezas, nos quedamos con lo que la sociedad ofrece, Señor. Padre amado, te pido por esas personas que aún no te han conocido, que aún no han tenido un encuentro contigo, para que puedan ver, Señor, para que puedan apreciarte, Señor, para que puedan ver tu obra, tu sacrificio y tu victoria sobre el pecado, tu victoria sobre la muerte, Señor, y puedan dejarlo todo para seguirte, Señor. Padre amado, danos la valentía, Señor, para decirles a otros, Señor, lo radical que es este compromiso, lo radical que es la obediencia hacia ti, lo radical que es la espiritualidad cristiana, Señor, de trabajar para la salvación de otros, Señor, de renunciar a todo por causa de seguirte, Señor. Padre, sé tú hablando a nuestras vidas, sé tú confirmando, Señor, y que las personas que estén escuchando este mensaje puedan decir si son o no son seguidores de Cristo, que puedan, Señor, escuchar lo que tú tienes para decir. Señor, dejamos todo esto en tus manos, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.